Bien, señor ingeniero Marcelo Arce, estamos por aquí visitándole para realizarle una pequeña entrevista sobre el manejo del cultivo de la piña. Solicito pues a usted, como el asesor técnico entendido en la materia, redactar toda clase de preguntas sean posibles pues para el desarrollo de los estudiantes de la Universidad Tecnológica Quinacial. Bien, ingeniero, queremos hacer unas preguntas como hemos preparado aquí, o sea, sobre las perspectivas y proyecciones del cultivo de la piña. Ya. Bueno, me da mucho gusto que estén mis estudiantes aquí. Yo, como profesor de la Universidad Tecnológica Quinacial, estoy a sus enteras órdenes. Y contestando a su pregunta, brevemente les diré que este es un cultivo altamente intensivo, un cultivo muy rentable. Tal es así que existen países, zonas muy grandes del mundo que viven tan solo de este cultivo, como Hawái y algunos países africanos. Brasil basa su economía agroexportadora en este cultivo, en la piña. En el plano nacional las perspectivas son muy buenas. En esta zona de Santo Domingo se ha adaptado bien la piña a este clima, y es un cultivo alternativo para las grandes plantaciones de café que existieron en la zona y que actualmente, como sabemos, se hallan brocadas. Entonces le tomamos como una alternativa muy grande, y su producción para mercado interno y mercado externo tiene grandes perspectivas. En los actuales momentos se está exportando también piña, y el mercado interno no se abastece grandemente todavía es decir, no existe una super oferta de piña. Bien, ingeniero, en realidad la piña ha sido una alternativa para muchos agricultores. Si bien es el caso, pues aquí en nuestro sector, ¿qué tipo o qué variedad de piña se está cultivando a mayor escala? Ya, aquí en la hacienda Fabiolita nosotros tenemos, es la tercera plantación más grande de esta zona. Estamos alrededor de las 30 hectáreas. Nosotros tenemos una sola variedad, la tipo Cambrai o perolera, que se le conoce comúnmente, o piña nacional en nuestro medio, perolera en Colombia y nacional o criolla en nuestro medio. Desde el grupo Cambrai, nuevamente les repito. Y además en la zona existe la variedad cayena lisa tipo Hawái. Bien, tenemos una inquietud sobre las labores que se realizan aquí sobre el manejo del cultivo de piña. Preparación del terreno, tenemos primeramente el paso de una chapeadora, ya que aquí estamos utilizando un pastizal para el cultivo posterior de piña, es decir, reemplazamos al pastizal por la piña. Entonces, como primera labor es el pase de la chapeadora, para posteriormente hacer un pase de rastra y luego el pase del rotavator, de tal manera que el suelo quede listo y apto para recibir al material vegetal. Bien, ingeniero, aquí en este lugar estamos observando que el terreno prácticamente se encuentra ya preparado. Explíquenos qué nomás se ha utilizado, qué implementos, de qué se ayuda el trabajador aquí. Bueno, aquí la preparación es totalmente mecánica. Utilizamos un tractor con los respectivos acoples de la chapeadora que vimos, una rastra, y la afinamos con una fresadora o rotavator. Entonces, en el último pase rotavator queda en este estado que observamos, ya el suelo muy suelto, muy mullido, nivelado, y está listo ya para alojar al material vegetativo, o comúnmente conocido como semilla. Bien, para este caso hemos visto que hay una variedad, digamos, de hijuelos. Explíquenos qué tipo de hijuelos es el que se está utilizando aquí. Bien, nosotros utilizamos Bien, aquí tenemos diversos materiales que podemos utilizar para la propagación. Como sabemos, la propagación de la piña es asexual, es decir, por material vegetativo, en este caso hijuelos, chupones y colinos. Entonces podemos utilizar como material vegetativo la corona, pero tiene una duración mayor al resto de
hijuelos, es decir, desde el momento del trasplante se demora 26 meses en fructificar. Luego tenemos los hijuelos del eje floral. Aquí tenemos hijuelos basales, que son en un número de 4 aproximadamente. Hijuelos del eje intermedio también, del eje intermedio floral. Aquí sacamos ya 4. Este es un hijo intermedio del eje floral. Sacamos 6 en esta planta. Este material tiene una duración desde el momento del trasplante a la cosecha de 18 a 20 meses. Nosotros tenemos la corona 26 meses, de 18 a 20 meses se reduce ya el tiempo de... Y tenemos en el tallo, ya en el tallo de la planta propiamente dicho, otro tipo de hijuelos, que comúnmente le llamamos pullones, en número de 4 a 5, en este momento tiene uno esta planta, y es el más precoz. La duración de este material es de 14 meses, del momento del trasplante a la cosecha dura 14 meses. Y son los que luego del corte de la piña, al cortarle la piña, van a dar origen a la soca o segundo fruto, ¿no? Bien, ingeniero, en realidad, ¿cuál de los chupones, diríamos en este caso, es recomendable para que nuestro agricultor haga sus cultivos? Bueno, yo diría, de acuerdo a la experiencia personal que tengo en el manejo de esta plantación, que es de 30 hectáreas, que es el hijuelo de tallo o pullón. ¿Por qué? Porque es el más precoz, lo que redunda en el costo, ¿no es cierto? Nos reduce 4 meses de costos de producción. Y es ya prácticamente una planta, un material ya formado. Entonces yo aconsejaría el hijuelo de tallo y el clavel, que no lo vemos aquí, que crece ya en la base propiamente, es mucho más precoz que este, con unos 2 meses en la base. Aquí no lo vemos aquí. Entonces yo diría que el pullón. Pero ¿cuál es el problema? Estos son más escasos. Nosotros contamos 6 hijuelos basales y del eje floral contamos 6. En la corona tenemos 1, pero este le descartamos por ser muy tardío. Aquí tenemos 6 en mayor número, y los hijuelos de tallo son en un promedio de 3 a 2. En plantas muy vigorosas salen 4. Y el hijuelo más precoz, que es el clavel, que nace de la base del tallo, es en un número de 1 nada más por planta. Ingeniero, aquí estamos observando los colinos, los pullones en este caso. ¿Qué procedimiento se lleva a continuación de esto? Bueno, una vez que nosotros seleccionamos el tipo de material que les enumeré anteriormente, procedemos a una clasificación por porte, es decir, grandes, medianos y pequeños, ¿no? Tienen que ser los lotes muy homogéneos. Una vez que se ha clasificado por portes, procedemos a la desinfección por vía húmeda. En una solución de fungicida e insecticida introducimos en esta solución. Entonces le sumergimos por alrededor de medio minuto los hijuelos y posteriormente le dejamos escurrir afuera. Los ponemos aquí a que se escurran. Indíquenos qué tipo de fungicida e insecticida se ha utilizado en este caso. Bueno, en la zona, como sabemos, Santo Domingo es una zona muy húmeda. Nosotros tenemos ataques en la piña perrolera de enfermedades fungosas por la alta humedad, ¿no? Hablamos de una humedad relativa sobre el 90%. Entonces nosotros tenemos que usar un fungicida contra fitóptera. En este caso nosotros estamos distintos, ¿no? Mancozeb, Aliet. Como insecticidas usamos monocrotofos en diversas formas, Furadán líquido o Malation, que es el más barato. Cualquiera de estos productos nos sirve. Bueno, en realidad, una vez que lo tenemos, ya los hijuelos desinfectados, vamos a observar a continuación el sistema de siembra y la distancia. Aquí con el ingeniero lo vamos a hacer. A ver si nos enfoca por acá. Aquí tenemos el sistema que estamos adoptando con este tipo de material pullón, es de doble hilera.
a una distancia de 40 centímetros entre planta y una separación de 45 entre hilera y entre doble hilera 1 metro, ¿no? Entonces vemos la doble hilera y el sistema es en triángulo, ¿no? A 3 vientos, prácticamente sale a 3 vientos. Ese es los sistemas de siembra son indistintos, no podemos usar Respeque, Mateo, indistintos, de acuerdo a cómo se acomoden los operadores. Bueno, vamos a introducir sobre el tema de fertilización en el cultivo de piña. Quisiéramos que nos informe sobre el respecto. Bien, nosotros estamos usando dos tipos de fertilización. Es decir, mediante el uso de abono orgánico y abono mineral. Nosotros al momento de la siembra tenemos preparado el terreno, regado al boleo gallinaza que tenemos ahí. Es un abono orgánico muy rico. Entonces, como fertilización base, le hacemos con abono orgánico, que es la gallinaza. Luego de acuerdo al requerimiento de la piña y el análisis que se ha realizado aquí, nosotros hacemos aplicaciones en la época húmeda de urea y cloruro de potasio. Por planta vamos alrededor de 13 gramos y de 13 y 12 de cloruro de potasio cada 2 meses. Entonces con eso combinamos y abaratamos costos del fertilizante mineral, que es muy caro. Además de esto, aquí hemos hecho aplicaciones de bioabono, es decir, abono orgánico enriquecido con abono mineral. Hicimos las aplicaciones anteriores, pero el costo es alto también. En realidad, una inquietud, ¿es fácil conseguir este abono orgánico aquí en la localidad? Bueno, para nosotros es muy fácil. Nosotros nos hallamos apenas a 2 kilómetros de las instalaciones de Ave Proca, en la Quinta La Gata, que es el criadero de pollitos. Entonces para nosotros es muy fácil el transporte y por eso utilizamos mayormente. Pero se puede tener alternativa con otro tipo de material, desechos de piladoras, estiércol de ganado. La piña es muy resistente, no hay que tener temor a la quemazón. La gallinaza es muy fuerte en cuanto a su composición, pero no tenemos ningún problema y tenemos buena producción y un buen tipo de fertilización. Sí, ingeniero, en realidad estamos aquí en un sector que me llama mucho la atención. Quisiéramos que nos indique si es factible sembrar en cualquier tipo de terreno este cultivo de la piña. Bueno, los suelos más aptos para toda labor agrícola son los planos, como todos sabemos, pero dada la conformación topográfica de nuestro país, nos topamos con pequeñas ondulaciones o grandes ondulaciones, como este caso. Y tenemos opción también para la piña. La piña es un cultivo muy noble que se adapta a todo tipo de terreno. Entonces aquí nosotros estamos observando que hemos sembrado prácticamente en un barranco con una pendiente sobre el 50%, tomando todas las medidas técnicas del caso. Como observamos, hay
hemos trazado las curvas de nivel y hemos procedido al terraceado y a la apertura de zanjas. Como ustedes ven, es un cultivo, una vista muy hermosa, y lo que nos hace pensar que este cultivo se realiza en todo tipo de terreno. Bien, ingeniero, le agradecemos, pues, y queremos saber, como le iba diciendo, pues quisiera que nos informe qué tipo de control de malezas lo han utilizado aquí. Bien, en general en todo el cultivo, en este lote y en todos los lotes de esta plantación, nosotros para el control de malezas hacemos un control integrado, es decir, limpiezas manuales y mediante el uso de agroquímicos y mediante el uso de maquinaria agrícola. En la pendiente que estamos viendo nosotros era un saboyal. Nosotros primeramente hicimos una socola, luego la socola al rebrote le atacamos con glifosato. Posteriormente nosotros procedimos ya a la quema, porque el rebrote se seca totalmente, como vemos aquí, está seco. Procedimos a la quema de la maleza. Una vez que se realizó la quema, ya inmediatamente procedimos a la alineación y trazado y a la plantación. Ahora, los herbicidas que se utilizan para el control de maleza son altamente selectivos para piña. Tenemos triacinas, ureas disueltas y ametrinas. Esos son los tipos de herbicidas que utilizamos para el control químico. En el control manual, como les digo, utilizamos machetes, azadones, rastrillos para el control manual. Sí, ingeniero, como estamos observando, en este sector hemos observado el problema de, digamos, el aporque. ¿Es recomendable para este cultivo? Sí. Esta labor cultural es muy recomendable, especialmente para este cultivo, ya que el sistema radicular es superficial, no profundo. Entonces, al realizar esta labor nosotros le damos sostén, aireación a la raíz y controlamos en cierta medida también maleza. En este caso estamos viendo que hemos aporcado aquí y a la vez que realizamos el aporte hemos terraceado en la pendiente, lo que le da doble protección al cultivo y al suelo. Bien, una inquietud más tenemos sobre qué tipos de plagas y enfermedades se han detectado aquí en este sector. Bueno, las enfermedades son diversas y el tipo de plagas también. Entonces, veríamos especialmente las que están atacadas en este lote y iríamos describiendo. Algo sobre el cultivo. Sea bienvenida. Venga, ahí está muy bien.
Nos encontramos en una plantación nueva de piña. Vemos que está recientemente sembrada y vamos a hablar con el ingeniero para ver qué problemas tiene este cultivo en esta área. Bien, en realidad aquí el ingeniero Marcelo Arce va a ser el encargado que nos indique sobre estos pequeños problemas que se dan en los cultivos cuando uno prácticamente se inicia. Tenemos aquí, a diferencia de estas plantas, este problema, ingeniero, quisiéramos que nos indique para ver, bueno, cuáles son sus problemas, si es problemas fitosanitarios o son de algún problema de manejo. Ya, muy bien. Nosotros, como vemos, este lote es nuevo. Es más nuevo que el anterior que vimos. Tiene 3 meses. En este periodo los problemas, tanto de plagas y enfermedades, no son tan severos, ¿no? Entonces, aquí vemos nosotros una planta amarillenta, las puntas de las hojas. Esto se debe a un enraizamiento lento, comparado con la de al lado, ¿no? Le vemos. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no enraiza pronto y no absorbe humedad, por lo tanto no absorbe nutrientes la planta. Es un ligero estrés que es pasajero. Aquí vemos que está brotando el meristemo de crecimiento, ¿no? Tiene un brote, está verde, ya. Pero de la floración y luego en la fructificación. Bien, aquí nos encontramos en un lote de 6 meses de edad. Este lote no fue rotado, es decir, que el cultivo anterior fue piña. Entonces esto nos trae unas consecuencias negativas. ¿Por qué? Porque las plagas del cultivo anterior siguen latentes en el cultivo nuevo, es decir, piña en el cultivo anterior, piña nueva, sigue latente las plagas, ¿no? En este caso, en este lote de 4 hectáreas, nosotros tenemos una plaga, los pseudococos o cochinillas harinosas, que se les conoce comúnmente. Entonces el síntoma característico, como vemos en la toma, es primero la planta se enrojece totalmente y luego se empieza a amarillar los bordes de la hoja. Es un síntoma característico de la cochinilla. Bien. La cochinilla se encuentra al interior del suelo, es decir, ataca al sistema radicular. Entonces vamos a sacarle y observamos aquí. Vemos muy claramente, vemos claramente la presencia de cochinilla. Esta parte ya succionando en la base de las hojas y se encuentra el sistema radicular aquí. También se encuentra atacado. Tenemos aquí más claramente en la base de las hojas. Aquí se come totalmente. Vemos aquí. En la presencia de los huevos, la multiplicación está en el suelo. Entonces nosotros prevenimos el ataque. Una medida cultural es la rotación. Es decir, luego de alzar el cultivo total de piña tenemos que proceder a la rotación. Es decir, piña podemos romperle con un cultivo de maíz, lo más deseable una leguminosa, soya, frijol. Tenemos que rotarle de tal manera que se rompa el ciclo de las plagas y de los hongos también, de enfermedades por eso. Ahora, la solución a este problema, sí, a este problema nosotros hacemos aplicaciones de organofosforados. En este caso estamos aplicando el mocado en este lote, 1 gramo por planta. Bien, además de las plagas que les decía, de la cochinilla, tenemos otro problema. Tenemos el picudo, le vemos muy claramente aquí, picudo negro. Le vemos que está en un estado de pupa todavía, porque le hemos roto el clúster, como vemos aquí. Le hemos roto el clúster y está en estado de pupa. Este se va introduciendo por el interior de la planta de tal manera que llega a su estado, se nutre de la parte carnosa de la piña y le causa la muerte, para posteriormente emerger fuera del suelo en su estado adulto. Luego de su estado adulto, macho y hembra copulan, regresan nuevamente, ya esta planta estará ya con piñas, entonces regresa nuevamente y pone huevos ya en la piña formada en el fruto. Como ustedes ven, el daño se recicla y el daño es mayor. Igualmente, aquí nosotros combatimos para el picudo, con el organofosforado,
combatimos con un monocrotofos. Entre esos el monitor es muy fuerte, tóxico. Le combatimos con aplicaciones al suelo así mismo y al cogollo, de tal manera que penetre el producto por el sistema radicular y por el sistema aéreo del cogollo. Indicado el ingeniero Marcelo Arce sobre el problema de plagas que se presentan aquí en la piña. Este insecto prácticamente lo vemos, si lo podemos captar ahí, sí, se encuentra prácticamente vivo en una llamada pupa, que se llama así, para posteriormente ser ya un adulto. Este a su vez se encuentra en esta caja o llamada clúster, en el cual lo vemos su cavidad donde se encuentra la pupa. Posteriormente hemos de indicar de que este problema viene a causar pérdidas para el agricultor en el cultivo de la piña. Nos encontramos en una parcela, estamos haciendo un ensayo aquí, usando diversos productos para el ataque contra la plaga anteriormente descrita, que es el pseudococos o cochinilla harinosa. Aquí en la parcela que estamos observando, hemos aplicado Curacron, polvo mojable aplicado al suelo y al cogollo de la planta. En la parcela de la izquierda, que vamos a ver, hemos aplicado el organofosforado en forma granulada, el mocap. Entonces, nosotros vemos que este problema se encuentra prácticamente la cochinilla, el pseudococcus, desde el inicio de la plantación. Es decir, desde el primer mes ustedes tienen este problema hasta cuando ya se cosecha la piña. Entonces se aconseja técnicamente una aplicación a la entrada de aguas para que haya humedad suficiente para que se disuelva tanto el polvo mojable como el organofosforado, y otra aplicación a la salida de aguas, es decir que todavía el suelo conserva el remanente de humedad y disuelve igualmente el producto. En este camino, en este trayecto, muchos animales como los que vimos anteriormente, compañeros. Es un trabajo prácticamente que lleva mucho que desear, porque aquí hemos introducido hasta plantaciones que, como vemos allá al interior, hay cultivos que prácticamente dan mucho realce a la agricultura en este sector. Seguiremos avanzando a otras plantaciones, compañeros. Les esperamos más luego. Bien, compañeros, estamos llegando ya a una de las plantaciones más grandes aquí en el sector. Los compañeros vienen ya cansados, el trayecto ha sido muy largo que hemos recorrido, pero aquí en esta plantación se va a hablar sobre unas enfermedades que ya se encuentran establecidas en el cultivo de la piña, para quien vamos a dialogar de antemano con el ingeniero Marcelo Arce, quien nos va a guiar en la plantación aquí. Bien, aquí nos hallamos en un lote de 9 meses de edad, y en el cual vamos a ver otro problema en cuanto a enfermedades. Hemos visto plagas como picudo, coleóptero y pseudococcus con cochinilla harinosa. Entonces aquí tenemos otro problema que se presenta a partir del 5º mes aproximadamente y dura hasta la floración. Un problema muy serio en la zona, ya que, como dijimos en un comienzo, esta zona es muy húmeda. Estamos en una zona subtropical húmeda,
con un 90%, sobre el 90% de humedad relativa, lo cual hace que el manejo en cuanto a enfermedades fungosas sea un problema y constituye un problema en las plantaciones de piña perolera o piña nacional. Una vez más aquí, observando la problemática que tiene este cultivo. A ver si se acerca un poco la cámara para observar este problema que tenemos que nos explicar el ingeniero. Siguiendo la secuencia de las enfermedades, en este caso tenemos la única enfermedad que es un problema, como les explicaba anteriormente, debido a la alta humedad de la zona. Entonces es un gran problema en todas las plantaciones, la pudrición de cogollo, comúnmente conocida, pudrición de corona, técnicamente conocida. Entonces aquí tenemos nosotros los estados iniciales. Observamos una necrosis y una pudrición interna en el cogollo, ¿no? Aquí. Bien. No está avanzado, esta es una pudrición inicial. Acá tenemos más avanzado en esta planta. Ya se desprende muy fácilmente el cogollo de la planta, la corona. Y con un mal olor. Tiene un olor fétido, sí. Mire, aquí al interior, si vemos la toma, observamos larvas. Larvas de coleópteros y dípteros. Ya. Pero este problema es consecuencia posterior de la pudrición, es decir, son organismos saprófitos que se encuentran aquí. Observamos muy claramente. Ahora, la diseminación, o sea, la expansión de esta enfermedad a lo largo de la plantación está comúnmente asociada por vectores. Uno de estos vectores son estos dípteros y las hormigas. Por eso en una plantación de piña tiene que limpiarse totalmente de hormigueros. Observamos muy claramente. El organismo saprófito es una larva de un insecto saprófito. Son comúnmente dípteros o coleópteros. Bien. Ahora seguimos con la enfermedad, otra fase, en una planta más grande vemos totalmente ya está podrida. Miren, vemos la necrosis del tejido y despide un mal olor. Igualmente aquí vemos los vectores en cuanto a la expansión de la enfermedad. Aquí se aplicó ya un producto, están muertos. Entonces, si observamos más adentro, vemos totalmente podrida la planta, es decir, la pudrición empieza en el cogollo justamente y avanza hacia el interior. Ahora, esta enfermedad está comúnmente asociada con el ataque de cochinillas. Es decir, la planta débilmente, rápidamente se debilita por el ataque de las cochinillas al sistema radicular y la pudrición por la parte superior, ¿no? Entonces decae totalmente. Aquí vemos otros organismos saprófitos, ¿no? Aquí vemos larvas y está totalmente irreversible. Ahora este daño es irreversible. Tenemos acá otro ya en el estado final, diría yo. Podemos abrirle Jairo por acá. A ver si enfocamos por acá. Vemos el estado final como queda la planta, totalmente muerta. Miren, totalmente atacada por pudrición. Ahora, el organismo causal se ha identificado en otros países, en el país no todavía con certeza, es Phytophthora parasítica, causante de las rollas. Entonces, organismo causal de la pudrición, Phytophthora infesta. Ahora, métodos de combate. Nosotros tenemos que tomar medidas preventivas, que son al inicio de la plantación, desinfectar con un fungicida e insecticida los hijuelos, de tal manera que el hongo muera. Otra medida es drenar bien los suelos, es decir, esto se presenta, ya les dije, por la humedad. Tenemos que drenar los suelos, ¿cómo? Haciendo zanjas de drenaje, ubicándole debidamente en lotes que no tengan encharcamientos, entonces es una medida preventiva. Ahora, como medida ya de combate, medidas protectoras, tenemos el uso de diferentes fungicidas. Nosotros hemos estado aplicando varios fungicidas. El Aliet, hemos estado aplicando una dosis de 3 gramos por litro, es decir, en 200 litros 600 gramos. Aliet es un buen fungicida protectante. Mira, aquí tenemos este envase. Sí, hemos
Como ustedes saben, nosotros tenemos que rotar los fungicidas de tal manera que el organismo patógeno no adquiera una resistencia al producto. Entonces le rotamos el aliet que les enumeré anteriormente con Babistin y utilizamos Mancozeb. Entonces con los tres hemos también estado usando Benlate para rotar, es decir, aliet, Babistin, Benlate, Mancozeb, todas mezcladas con un insecticida. Y además nosotros estamos realizando pruebas, ensayos pequeños en los diferentes lotes con varios productos, entre esos Ridomil, estamos usando fungicidas cúpricos y estamos viendo la acción de cada uno de ellos. Ahora actualmente la Universidad Tecnológica Equinoccial, un egresado, es motivo de este grado justamente la investigación de esta enfermedad con el trabajo completo, es decir, identificación del organismo patógeno y organismos asociados. Luego viene la inoculación, siguiendo los postulados de Koch, la inoculación a un material sano, y posteriormente sigue la inoculación en campo y el combate con agroquímicos. Es un muy buen trabajo que está haciendo el egresado Diego Medina, está haciendo justo en esta plantación, bajo la dirección del ingeniero Chávez, conocido fitopatólogo. Bien, ingeniero, entonces vamos a pasar, compañeros, a ver la problemática sobre la cosecha del cultivo. Bien, compañeros, a continuación estamos observando ya el proceso de cosecha aquí en este lugar. El agricultor lo hace prácticamente dependiendo al mercado, a las exigencias que lo haga, sean esto en cantidad, en porte o aquí en la plantación. En realidad aquí también se utilizan ciertas hormonas para nivelar el proceso de floración. Aquí es bastante curioso porque vemos que en su totalidad todo este lote ha comenzado a enflorecer. Quisiéramos que nos indique qué tipo de hormonas se está utilizando aquí en estas plantaciones. Bien, como ustedes saben, el cultivo de piña tiene una floración y una fructificación bastante desuniforme. Entonces nosotros, para obviar este problema, nosotros usamos fitorreguladores, o comúnmente conocidos como hormonas. Nosotros usamos hormonas tanto para uniformizar la floración y para la maduración. Entonces me voy a referir primeramente al uso de hormonas para floración. Nosotros tenemos varios productos que pueden actuar como aceleradores o uniformizadores de la floración. Tenemos el humo, se puede usar el humo de producto de combustiones. Podemos usar el carburo de calcio y el etefón. También podemos usar el acetileno como uniformizador. Entonces, de estos productos, el de más fácil manipuleo es el etefón. Comercialmente se lo encuentra como Etrel y Cerone. Etrel con un ingrediente activo de 420 de etefón y el Cerone con 720, es decir, mayor ingrediente activo este producto. El motivo de mi test de grado fue justamente probar varias dosis de ambos productos en un ensayo realizado en la Universidad Tecnológica Equinoccial con un diseño de bloques completamente al azar, con un arreglo factorial de 4 por 2 más 1, es decir, 4 dosis, 15, 30, 45 centímetros cúbicos y 60 centímetros cúbicos en 50 litros de agua. Dos productos, el que les enumeré anteriormente, Cerone y Etrel, y un testigo, todos frente a un testigo. Entonces los resultados obtenidos en la época seca, se concluye que la menor dosis actúa, es decir, 15 centímetros cúbicos tanto de Etrel como de Cerone, actúa en la floración. Igualmente actúa la de 30, 45 y 60 a la misma edad, es decir, a los 45 días nosotros ya tenemos la apertura ya del botón floral de la piña. Entonces, lo que concluye que podemos usar dosis baja del
del producto Etrel, que tiene un menor ingrediente activo, igualmente actúa, o usar el Cerón indistintamente. Aquí en la hacienda Fabiolita hacemos el mismo manejo, utilizamos Cerones 720 de ingrediente activo de Tefón y obtenemos a la misma edad, a los 33 días la aparición. Aquí vamos a enfocar, tenemos ya la aparición y ya la ruptura del botón foliar, ¿no? Tenemos uniforme, vemos en todas las plantas, aquí, mire, vemos acá, todo está, como ustedes ven, está uniforme la floración. Bien, ingeniero, esto en realidad se lleva un registro para saber en qué edad se puede aplicar este tipo de hormona. Sí, la hormona se puede aplicar desde el 9º mes. Nosotros aquí, de acuerdo al manejo técnico, vemos que la planta tenga cierta robustez y un número mínimo de 35 hojas, pero nosotros nos guiamos tanto en la edad y la robustez de la hoja, ¿no es cierto? Porque, ¿qué sucedería? En plantas muy pequeñas, que no estén robustas, no tengan el número suficiente de hojas, va a salir, le aceleramos la floración y va a dar origen a frutos muy pequeños, ¿no? Entonces nosotros nos aseguramos de la edad y el estado del cultivo, que la planta esté muy robusta para hacer la aplicación de la hormona. Bien, compañeros, entonces sigamos observando estas plantaciones para luego pasar a ver en sí y a conversar sobre el comercio de la piña. Aquí voy a explicarles el motivo por qué del uso de hormonas uniformizantes de floración. Aquí este lote que vemos, se utilizó hormona para inducir a la floración, pero aún así vemos que existe una desigualdad en cuanto a la fructificación, ya diríamos. Observamos muy claramente ya plantas con fruto y plantas con la floración en estado intermedio, es decir, ya ha brotado el botón floral y este ya está fructificando. Y les quiero aclarar que fue aplicado aquí hormona, aún así es desigual, pero son escasas las plantas. Entonces en un lote que no se aplique hormona, va a ser totalmente desuniforme lo que acarrea el mayor costo de producción, ya que los operadores tienen que estar constantemente recorriendo el campo para cosechar o cortar las piñas. Bien, una vez que utilizamos la hormona para floración, esperamos los 45 días, se abre el botón floral, de ahí esperamos alrededor de 180 días, 175 una evaluación de motivo de mi tesis, y está lista ya la planta para dar su fruto. Bien, ahora en este lapso, en este estado que se encuentra la planta, este lote está cosechándose en forma natural, se puede aplicar una vez más la hormona. La hormona podemos aplicar para madurar, es decir, esta planta está verde, aplicamos el Etrel o el Cerone y la planta en 8 días va a amarillarse y va a tener el estado que tenemos allá ya listo para el corte. Bien, ingeniero, una curiosidad sencilla. Hemos visto que todas las frutas prácticamente se encuentran cubiertas por una especie de paja. Sí. Quisiera que nos informe a ver sobre para qué es esto. Bien, esta es una medida que tomamos antes de la cosecha. Se le tapa con saco paja, se puede utilizar los mismos hijuelos de piña. Se le tapa para que el sol no las queme, es decir, como nosotros ahora nos encontramos a 1 grado de la línea equinoccial, los rayos solares nos caen perpendicularmente y esto causa quemazones. Aunque en Santo Domingo tenemos pocas horas luz, pero inciden perpendicularmente, especialmente a mediodía. Entonces eso va a causar quemazones en este sector. Y comercialmente tiene cierto rechazo de la fruta que está quemada en un solo sitio. Se vuelve totalmente morena la fruta. Entonces nosotros procedemos al tapado del sitio expuesto al sol para su posterior corte. Bien, compañeros, estamos aquí en el interior de esta plantación y vemos este cultivo
en esta cosecha. Vamos a conversar sobre la oferta y la demanda del cultivo con el ingeniero Marcelo Arce. Bien, aquí tenemos un corte. Nosotros realizamos aquí 2 veces a la semana un corte de piña natural, es decir, que no se utilizó hormona para maduración. En este estado la piña es más cotizada porque tiene ciertas variaciones en cuanto al sabor. La piña hormonada es una piña natural que es mayormente cotizada. Bien, entonces para eso realizamos el corte, como vemos, con los hijuelos. Y posteriormente sacamos los hijuelos. Y se comercializa para fruta fresca en este estado. Ahora, los usos posteriores que dan nuestros clientes a las piñas son varios. Se utiliza para ventas como fruta fresca, para la industria, especialmente para jugos, elaboración de jugos y mermeladas de esta piña. La piña hawaiana es muy apetecida para la elaboración de piñas en rodaja, piñas enlatadas en rodaja. Esta no es muy apetecida por la piña nacional, por el tronco que tiene muy grueso, el tronco interior muy grueso, y su porte es grande. La piña hawaiana tiene un volumen más pequeño. Su sabor también es diferente, este tiene un sabor más dulce, igualmente agradable, pero es cotizada para jugos, mermeladas, puré y como venta de fruta fresca. La demanda es muy fabulosa de la piña, como les repito, no existe una super oferta. Un cultivo altamente rentable, ya que como ustedes ven, a más de la fruta nos va a quedar material para expandir el cultivo o vender. Este material tiene un valor de 40 sucres del hijuelo en los actuales momentos. De una población de 30.000 plantas, estamos hablando de 1.200.000 hijuelos que nos van a salir con un promedio de 4 por planta. Estos hijuelos igualmente nos sirven como material vegetativo para multiplicar y para vender. Sí, ingeniero, queríamos saber sobre la producción año de este cultivo. Ya, el ciclo del cultivo, como les indiqué, depende del material utilizado para la plantación. Si nosotros utilizamos hijuelos basales que vemos aquí en el eje floral, estos, normalmente empezamos a cosechar o a cortar la piña a partir de los 18 meses. Si utilizamos hijos de tallo que se los obtiene luego de haber realizado el corte de la piña, nos demoramos de 14 a 16 meses, ¿no? Y utilizando la hormona nosotros uniformizamos y nos adelantamos unos 60 días respectivamente. Es decir que usando la hormona para floración va a obtener una cosecha uniforme y nos vamos a adelantar 60 días. La producción natural es muy desigual, como les decía. Ustedes pueden darse el caso de estar cortando en este sitio y pueden quedarse algunas piñas de aquí a unos 8 meses, estarían fructificando naturalmente. Entonces para eso usamos la hormona. Sí, ingeniero, queremos